Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 27. Eva venían de Yarañe y señan de Ina a través de este pasaje, de este versículo, y le dio autoridad para ejercer el juicio, porque es hijo del hombre. Y le dio autoridad para ejercer el juicio, porque es hijo del hombre. Dentro del contexto narrativo, es decir, del contexto bíblico, este versículo dentro de toda la Biblia, si vos querés entenderlo así, o solamente dentro de esta narración bíblica, desarrolla siempre el sentido cristológico. Sentido cristológico, es decir, se refiere a una definición para mirar cuál es la característica de Cristo, de Jesús, en este discurso del Señor. ¿Quién es este Jesús? De un sentido cristológico. El Kyrios quiere decir el Señor, el que ha resucitado. Y así se introduce la dimensión judicial de la autoridad. Ahora estamos mirando de un aspecto judicial. Quiere decir que toda relación, todo crecimiento en un momento tiene que haber dentro de la promesa, que encontramos que son solamente 3 las promesas de Dios para con el hombre. La tierra, la descendencia y la monarquía. Y justamente cuando hablamos de monarquía estamos hablando de autoridad. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de organización. Y cuando hablamos de organización, queridos amigos, nosotros, ¿se acuerdan del libro de los jueces, por ejemplo? De ahí donde nacen los reyes. Desde ahí se promete la existencia de la monarquía. Capítulo 17, 18, 19, 20, 21, comienza luego 17, 6. En aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Hoy coñacán ese. Capítulo 18, jueces, 18, 1. En el tiempo en que no había reyes, cada uno hacía lo que quería. Capítulo 19, 1. En el tiempo en que no había reyes del pueblo de Israel, oye, Apolo, oye, Boseo y coñacán. Y termina ese libro, capítulo 21, versículo 25, cuando dice otra vez, y te dice, en ese tiempo no había reyes, acá uno oye Apolo, oye Bosea. Qué interesante. Y después de ahí comienza entonces, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Ñaicote la tendota, o vale mía, oye moía vete, no, deja oye poner las cosas, la oye poner. Quiere decir que más y más hoy ya po ahí las cosas. Bueno. Aquí, queridos amigos, justamente necesitamos mirar un poco y entender esta dimensión judicial, porque el libro de los jueces, de ahí lo se llama jueces, lo que hacían era esta dimensión de autoridad. La palabra es edoken,
les dio, ¿verdad? Les dio jueces. El hecho de que aquí alguien tiene que juzgar y ponerse al frente, ¿verdad? El hecho del shofet, ¿verdad? Indicando una acción decisiva del Padre. La acción decisiva es el juicio, ¿verdad? La acción decisiva quiere decir, bueno, mi hijo, este es el camino. Esta es la manera como tenemos que actuar y tenemos que obrar para poder realizarnos, siempre apuntando a la comunidad. Y para eso también es importantísima la autoridad. La autoridad, exousian. Exousian quiere decir el poder. Expresa la capacidad legítima de actuar. Capacidad legítima de actuar. No es un poder fuera del poder de la comunidad. Todos tenemos poder, queridos amigos, todos tenemos poder, pero dentro de la comunidad, no fuera, porque vengo algunos ahí, sí, yo, viste que es importante el poder, allá, polaya, posea, no nos referimos a eso. Ese es autoritarismo, eso no es el poder verdadero que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, esta capacidad del juicio, de juzgar, krisin, se dice eso, es la función propia del Hijo. Es la función propia del Hijo, de juzgar. Se le ha dado el didomi, señala esa acción completa que establece una realidad permanente. Pero realidad permanente la ñandeña moitas allá potañé. Y por lo tanto, el término que se refiere al poder, al exousia, no es un poder arbitrario, sino que es una autoridad legítima reconocida para que se pueda gobernar, para que se pueda actuar. El Evangelio de San Juan en este sentido, lo que nosotros estamos encontrando aquí, no es meramente condenatorio, ¿verdad? Yo no elegí aquí jueces para que te condenen, no es esa la función, sino que el juez lo que hace es revelar y poner de manifiesto la verdad de cada persona. ¡Qué espectacular, queridos amigos! Entonces el juez no viene aquí, no es el juez el que te va a juzgar. Quiero juzgar tan de mondota cárcel, sea juzgar tan de... No, el juez lo único que hace, queridos amigos, y después vendrán las penas condenatorias sobre, dice, la revelación del actuar de esa persona. No sé si llegamos a entender. El juez lo que hace es revelar la verdad. Revelar la verdad. Por eso que aquí es peor aquel juez que se vende, aquel juez que hace lo que le dice el dueño del circo, porque entonces él se vuelve en el payaso. Él no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque el juez lo que tiene que hacer es develar la verdad del sujeto, la verdad de lo que sucedió. No el inventar algo y decir, y yo te juzgo, sea verdadero o no sea verdadero, sea jugando porque le conte mal a la lapicera. Yo creo que esto es más claro que el agua. No sé qué más de esto es lo que queremos que el Señor nos diga. Hey, pone de manifiesto la verdad de cada persona. En ese reo yo lo que tengo que poner de manifiesto es cuál es la verdad de esta persona. ¿Hizo o no hizo? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Yo le pagué lo ya al juez, yo le pagué lo ya. Entonces, sabemos muy bien cuál es la verdad, pero si ya pagamos a la juez, entonces bebé se arecó la lapicera, inte malasia Moisés, entonces Ceausescu. ¿Se dan cuenta, querido amigo? No sé si esto sucede entre nosotros, ¿verdad? Creo que no sucede por aquí estas cosas. Estas cosas, gracias a Dios, no suceden por aquí, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que pensarlo. La razón de esta autoridad se expresa en la cláusula final, queridos amigos, de este versículo. Porque es el Hijo del Hombre. Huius tu anthropou. Este es el título entonces que conecta la humanidad de Jesús con su función escatológica. Entonces, es el Hijo en cuanto hombre que es el mediador para revelarnos la verdad. ¿Por qué?
Porque Jesús lo que está haciendo entonces es, a través de su ejemplo, mostrarnos y decirnos, hijo mío, así tenemos que vivir. Esta es la manera de caminar. Y ese es el verdadero juicio. Porque ñandeo y ya y se nos revela si nosotros hicimos bien las cosas o no lo hicimos bien. Entonces nadie venía a condenarte. ¿Por qué? Y porque solamente aquí lo que estamos haciendo es revelar cuál es tu conducta, cómo te estás comportando. Y entonces vos mismo te vas a dar cuenta y vas a decir, llevo y la llave ahí nada, llevo y la aguatacana ahí nada arbirai. Volvemos enseguida con más ñande yarañi e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañi e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 27. Y le dio autoridad para ejercer el juicio, porque es hijo del hombre. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, recordemos que el juicio, crisis, era una prerrogativa exclusiva de Dios, exclusivamente que nos mostraba, decíamos, y nos revelaba nuestro accionar. No es entonces el juez que viene aquí a echarte la caña y decir, quiero juzgar, quiero condenar. No. El juez lo que hace es simplemente mostrar, y miren queridos amigos, mostrar la verdad del sujeto. Bien importante ya para mí. Pero una vez no mostramos la verdad, mostramos lo que nos dicen que tenemos que decir, señores jueces, y encima ya afirmáis. Y no mostramos la verdad. Y entonces dejamos así pasar las cosas. La verdad del sujeto, eso es lo que se muestra. No es que yo te condeno, sino que yo muestro cuál es la verdad. Entonces, de por sí, a buen entendedor, pocas palabras, de mover la de porucanes a llevar ella poba y jagüera, tener ella poba ireína, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay mucho. Una vez decíamos nosotros, mesa arita, mago mesa ube, mesa arita moy, oye paga, oye ya puangua, oye jangua la, oye firma jangua la orero y botada. No puede ser, dice, ¿verdad? Entonces, esta prerrogativa, queridos amigos, era exclusivamente de Dios, dentro de un contexto escatológico, es decir, cuál es la realidad nuestra para poder nosotros construir el reino de Dios. Por eso que exusía implicaba autoridad que se le confiere a alguien. Y antes ya tenía autoridad, pero esa autoridad no me pertenece. Por eso que es importante tener en cuenta, los señores jueces, tienen que entender que esa autoridad se te confiere, pero se te confiere para revelar la verdad. No después firmar y decir, remo cañé la verdad, firmar cosas que no son verdaderas. Espectacular, ¿verdad? Lo que te dice aquí San Juan. Impresionante. Aparece aquí el término huius tu anthropo, título con resonancia en la tradición del libro también de Daniel y de Theos como juez supremo. Entonces, atribuir a Jesús la autoridad de juzgar era una afirmación radical, es decir, el Hijo del Hombre evoca la figura apocalíptica de Daniel a quien se le otorga el dominio y el juicio. Y el Evangelio de Juan vuelve a reinterpretar esto en clave ya de Jesús, ¿verdad? O sea, se le aplica a Jesús como el huius tu anthropou, el Hijo del Hombre. Jesús en su humanidad es el portador de la autoridad divina y entonces implica una manifestación, pero bien concreta, y por lo tanto Él está mediando entre Dios y el hombre. El juicio de Dios se realiza a través de la figura histórica de Jesús. A peña de yara, a peña de donde ve, como espejo. Añade ya mañana, ya ñemo que está conmigo, vea, como las 10 diferencias, ya que. Un mago ya para que pedir y va a las 10 diferencias. Está ya para que se vea, 10 diferencias. Haremos y Pepe, una figura que está toda completa y la otra que está
que le falta algo, ¿verdad? Andere mañana, haré ya, aquí le faltó esta, haré completa, aquí le faltó esto, haré completa. Las 10 diferencias. Bueno, pero aquí, ese espejo, queridos amigos, es para mirarnos y a ver cuál es la diferencia, cuál es esa revelación que nos falta con respecto al huios tu anthropo, con respecto a Jesús, que viene a revelarnos al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que cambiar? Entonces refleja una transformación en la comprensión del juicio. Transformación. Ñañe transformar. Tenemos que ser diferentes. Y por lo tanto ya no es solo un evento futuro, sino una realidad que se manifiesta en la relación con Cristo. De un sentido bien cultural, antropológico, queridos amigos, este versículo, el versículo que estamos hoy nosotros meditando, que es el 27, y le dio autoridad para ejercer el juicio porque es hijo del hombre. Entonces, en este contexto cultural antropológico, este versículo aborda la necesidad humana de justicia y discernimiento. Justicia y discernimiento. Imagínense de qué nos está hablando, queridos amigos. Y antes alguna vez ya le soy con evangelio con ya le hablamos de la justicia, hablamos de los jueces, hablamos de lo que fuere. Y sin embargo, aquí está la base esencial y fundamental del accionar de un juez y del accionar de un abogado, del accionar de entonces, pero todos luego, queridos amigos, no es solamente el que tiene el título de, porque todos al final de cuentas vamos a ser siempre jueces, jueces en algo, jueces en algo. O en tu casa, como papá, sos un juez, tenés que revelar, a ver qué es lo que se está haciendo y qué está pasando en mi casa. Vos tenés que saber como mamá, vos sos una jueza ahí, porque ese es el aspecto cultural. Eso es lo que nosotros lo vivimos todo el día en nuestra cultura. De una o de otra manera, entre comillas, enjuiciana lleva. Qué espectacular. Ya que ya pandena de esa terminología, porque a ver la de forma de actuar, la de juez, se cuera lo que sea, enjuiciar y a mondella, agárrese los pelos, ya que vamos ahí, ¿verdad? Te van a enjuiciar, ¿entiendes? Entonces, ya que llevamos estas terminologías, pero había sido lo que hace el término, el crisis en griego, quiere decir, claro, estoy en crisis. Entonces lo que tengo que hacer es revelar, el año de crisis, ¿cuál es la verdad? Eso es lo que tiene que hacer había sido. Y al buen entendedor, pocas palabras ahí. ¿Por qué? Porque en sí, había sido, yo me fui por un camino equivocado. No era esta la manera. Yo le maté a alguien. No era esta la manera de solucionar un problema. Yo le robé a alguien. No era esta la manera, había sido de enriquecerme. Yo me hice un corrupto. No era esta, había sido. O sea, el juez lo que hace es demostrar cuál es la realidad que se hizo, qué camino se hizo. Y entonces vos cuando te viste ahí, se desvió tu camino. Te mostró que te desviaste tu camino. ¿Entienden? Entonces no, es que yo vengo y te voy a condenar porque yo tengo la lapicera. Entonces dígame, ¿qué quiere para ese? ¿Cuánto pagó usted? Tanto, listo, firmado. O un tema cárcel. Y ahí nadie ni demostró la verdad de lo que sucedió, ¿entienden? O a eso que le salvan, ¿verdad? Le salvan porque pagó y porque esto, aquello, porque es amigo del fulano y no puede ir a la cárcel, bla, bla, bla. Ombojasai, cuál la tiempo, chicanería le llaman aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y lo único que hace es, porque él tiene el lapicero, ¿verdad? Por ejemplo, algunos presentan, ¿saben qué presentan? Y justamente eso que dijimos, ya pasó el tiempo, ya caducó. Ombojasai, caducó. Entonces nunca se demostró la verdad, nunca se demostró. Y sin embargo, el enjuiciamiento es demostrar simplemente la verdad. ¿Cuál es la verdad? Eso nomás es lo que tiene que hacer el juez. Otro sí que dice, se presentó
de la parte que viene aquí a demandar, de parte de la demanda, escribió mal una palabra. No es la palabra correcta. A veces es que ahí te dice que robó tal cosa, que hizo esto y que hizo aquello, etc. Hoy Maiteo, todo el mundo sabe. Hoy Maiteo, no hace falta un dedo de cerebro, como decimos siempre, ¿verdad? Pero, ¿cómo no se puso esa palabrita? Entonces, al juez no le interesa demostrar la verdad. Lo que él tiene es el lapiceo para afirmar nomás. Y que responde a otros de otros lugares, ¿entendiste? Apenas te lo digo. Entonces, querido amigo, aquí me parece que es demasiado claro, ¿verdad? Demasiado claro es San Juan. Bueno, es con luego la palabra de Dios, y esto no es claro, pico, dónde lo que vamos a ir va a buscar la verdad, ¿verdad? Porque en nuestro aspecto cultural antropológico parece que ya es Chaguasuipe, ¿verdad, pea? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 27, y le dio autoridad para ejercer el juicio, porque es hijo del hombre. Le dio autoridad para ejercer el juicio. Apego la ñandeña mañana el crisis. Ahí se la griego de crisis. Desvelar la verdad. Desvelar lo que está bien o lo que está mal, desvelar esa situación concreta que nos encontramos. Fíjense, la crisis. Queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Entender. Y estábamos hablando, ¿verdad? Anteriormente, ¿qué entonces es lo que tiene que hacer un juez, ¿verdad? Porque estábamos hablando del aspecto cultural antropológico, porque cuando hablamos del aspecto cultural antropológico, quiere decir que la palabra de Dios se hace carne, se hace realidad entre nosotros. Está con ella, yo no creo en Dios porque esos son, no sé, imágenes que más o menos que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Eso es lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Que la palabra de Dios, que la Biblia no tiene nada que ver, ¿verdad? Que habla de cualquier cosa. Y sin embargo, esto, queridos amigos, es la Biblia, es la redacción de la experiencia del hombre mirado desde Dios. El asunto es que tenemos tanta influencia de sectas y de protestantismo, etcétera, que te hacen entender la Biblia como una cosa caída del cielo, ¿entiendes? Por qué dice aquí, por qué está escrito allá. No. Aquí la comunidad se sentó o calculó, oye, esa cosa. Si nosotros no entendemos, y aquí entra el juez, el crisis, el shofet, se dice en hebreo. Shofet es el que te muestra la verdad. Ustedes saben que al árbitro en hebreo, al árbitro se le dice shofet, juez, el juez del partido, ahí la mitad, el juez, el shofet, el árbitro, el que arbitra. Aquí medio cambió un poco esa expresión, pero es mejor el juez. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es, en la definición, el juez lo que hace es simplemente mostrar la verdad. Tocó con la mano. Cuando oímos la bar, ¿verdad? El bar. Es espectacular, ¿verdad? Porque ese responde al shofet. Porque él demuestra, dice, muestra la verdad. No, ahí no puede ser gol porque opoco y pove. Entonces demuestra, shofet. Está demostrando simplemente la realidad. Entonces, no, él es el que va a juzgar ya eso en el sentido que yo voy a hacer lo que yo quiero. No, él va a demostrar la verdad. Si viene, añade ya eso, tiene refere vendido, ahí lo venda. Tiene juez vendido. ¿Por qué? Y porque do poco irá él ahí pobre, allá o cobra penal, allá. Algún club, o paga ponala y chofer, o paga ponala y juez, entonces, o inventar, penal, no demostró la verdad. Por eso yo le estaba diciendo, ese bar es interesante, ¿verdad? Porque el bar, vos te vas ahí y mirás, ¿verdad? Y mirás y decís, y te digo, haga pesar y la Rebeca, sacando de bar, ya que ñamaña, güey, ya que ñamaña, vamos a mirar. Ojalá, yo no sé cómo se podría hacer en estos juicios, ¿verdad? De estos grandes que roban, que son corruptos, que estas cosas. Entonces,
juez y bebela o en tu peitea ve ya a mí ya al bar. Hay que otro barrio, de acuerdo a su no puede ser, no puede ser eso. Vea el contexto cultural, antropológico. Por eso tenemos que mirar aquí, ¿verdad? Lo que dice justamente. Le dio autoridad para ejercer el crisis, el juicio. Desvelar la verdad, eso nomás, lo que tiene que hacer. Después, lo demás ya viene por añadidura. Si hizo su trabajo, desvelar la verdad, entonces ya viene por añadidura. Es la comunidad la que después ya tiene las leyes. Ya está todo escrita, no hace falta. No es él el que va a inventar cosas que tiene que hacer. No, va a desvelar, eso quiere decir la palabra crisis. Desvelar entonces la realidad. Qué espectacular que es San Juan, ¿verdad? Esto que se escribe hace 2000 años, querido amigo. Pero realmente es un libro inspirado, podemos decir, ¿verdad? Bueno, así que, queridos amigos, miremos un poco este aspecto cultural antropológico. Aquí aparece la verdad dikaiosine. Dikaiosine en griego quiere decir la justicia. Porque en la medida en que nosotros revelamos esa verdad, viene el dikaiosine, es decir, viene la justicia como consecuencia de un revelar la verdad. Si vos revelaste la verdad, señor juez, entonces el dikaiosine del griego es de por sí viene la justicia, porque la justicia pues es la ecuanimidad, o sea, se le da lo que le corresponde, ¿entendiste? Se le da lo que le corresponde. No es que vos como juez, yo soy buenito con él o porque me pagó más. Entonces en vez de que le salga 25, le sale 10 o le sale 8 o le sale preso sambuco. Yo el que decido. No, vos no tenés nada que decidir. Ya está ya todo escrito. Ya está escrito la justicia. Lo que el juez tiene que hacer es develar la verdad. Yo no sé quiénes son los profesores en nuestras universidades. ¿Qué es lo que se les enseña? ¿Será que se les enseña cómo hacer juego de cintura o juego de no sé qué, juego de hombro, de cabeza o juego de bolsillo? No sé qué es lo que se enseña, ¿verdad? Pero, en fin, aquí el dikaiosine es el valor fundamental, queridos amigos. Valor fundamental. Ustedes saben luego que sedek, eso en hebreo, la palabra sedek en hebreo, quiere decir definición de Dios. La justicia es la definición de Dios, sedek. Y esto es espectacular, ¿verdad? Porque de ahí viene, en griego, es aletheia, la verdad, que se manifiesta en el juicio. Es decir, en todo juicio se manifiesta Dios. Y por eso nos decía aquí, es Dios, es el Señor, el que es el verdadero juez. Porque se pone aquí como espejo, yo miro, revelo la verdad, las 10 diferencias. Aquí había sido, hay equivocación, porque o falta yo o falta yo amor. Ante el verdadero juez que es Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 5, y hoy con este versículo 27. Y le dio autoridad para ejercer el juicio, crisis, porque es hijo del hombre. Encima te pone el aspecto antropos, ¿verdad? Hijo del hombre, hijo de Dios, hijo del hombre. Queridos amigos, esto significa, en las palabras claves, la exusía, el poder. Quiere decir, queridos amigos, que esto es muy importante, es esencial y fundamental. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque designa la autoridad legítima, el poder conferido por una autoridad con derecho a ejercerlo. Esto es lo importante, derecho a ejercerlo. Entonces, si nosotros tenemos este derecho a ejercerlo, se trata de fuerza o imposición. No de fuerza o imposición en el sentido de que alguien te tiene que, yo pueda, no. Fuerza o imposición moral, le decimos nosotros. De por sí ya te habla y te dice todo, porque el juez tiene que demostrar, decíamos, simplemente la verdad.
Y entonces, aquí no es que tenemos que nosotros buscar por una fuerza superior, sino que por una fuente superior que es Dios. Y ese es el aspecto moral. O sea, yo me doy cuenta, esta realidad no condice con lo que significa la esencia, la ontología del hombre, la justicia, sedec de Dios. Por lo tanto, esta autoridad está siempre vinculada a la relación con Dios, a la relación con el Padre. Toda justicia, queridos amigos, está en Duponague. Señor juez, señor abogado, atención. Toda justicia, toda autoridad está vinculada a la relación con Dios, a la relación con el Padre. Así es que estemos atentos cuando juzguemos. Es muy importante esto. Por eso es que uno lo único que puede hacer es realmente simplemente revelar y mostrar cuál es la verdad. Porque si no, cuando vos te pones a juzgar y decís, yo le condeno a tanto, o tiene que ser 25, yo le estoy condenando a 10 nomás o a 5 nomás, entonces yo soy entonces el que se vuelve Dios. Yo me pongo en el lugar de Dios. ¿Entienden, querido amigo? Véala. Ya te por nada. Y yo sé eso, querido amigo. ¿Saben por qué? Porque mucha gente viene, muchas mamás vienen llorando y me dicen, padre, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque estuve hablando allá, etcétera, en el juzgado o donde sea. Y me dice, sí, podemos ver el caso, señora, de su hijo, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad le va a salir 10 años, señora, pero podemos buscar ahí la forma para que sea solo 5, 3 años, lo que sea. Pero pues ya sabes ya qué para lo que le va a pedir, Gina, ¿entendiste? Y eso es el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Y alguna vez había sido, es inocente, no le sale ni un año, ni esto, ni aquello, ni sambucu, pero como él tiene ahí el lapicero para firmar, entonces él se vuelve en Dios, él se vuelve en Dios. Atención, atención, porque ese es un pecado, pero garrafal, querido hermano. Eva anga moñante ya no debe anga aupevela ya juzgata ante el Señor. Pero ahí justamente Dios se lo único que va a hacer te va a mostrar la realidad nomás lo que hiciste. La realidad va a sacar de véala ella pues tu realidad nomás. Ande bebe ya de pillata. Ah, me sale tantos años de purgatorio, tantos años de infierno o lo que sea. No, tantos años de infierno no te puede salir porque pega eternidad. Bueno. Esa es entonces, queridos hermanos, nuestra realidad. Qué espectacular que es San Juan, ¿verdad? Es tan claro y es tan directo, ¿verdad? Para juzgar implica que participa en la función divina de discernir la verdad. Discernir la verdad. Entonces tengo que discernir la verdad, querido amigo. No es aquí tergiversar la realidad. Esta autoridad no es independiente, ¿viste? No es que yo voy a decir lo que a mí se me canta. Y entonces, amonsuguita, abemongueta, peamongueta, mo, etcétera, etcétera. Añongatuta la cuatía. No, deja nomás eso. Ahora cuando mueva un poquitito, vamos a volver a sacar esa carpeta. Querido hermano, y no vengan a decirme que eso es mentira. Porque piseiteina. Yo le suelo decir eso a la gente, ¿verdad? Ella me dice, sí o no, yo no, sin tema belleza, porque piseiteina, así le suelo decir, ¿verdad? A la gente. Bueno, y esto es así también, ¿verdad? La exusía, es decir, ese poder, en Juan tiene una dimensión reveladora, queridos amigos. El juicio no es solo una sentencia, sino que es verdaderamente la manifestación de lo que cada persona es, lo que cada uno de nosotros hace, su realidad. Otra palabra es justamente crisis, ¿verdad? El juicio, porque el discernimiento, el juicio, en Juan no se limita a un evento futuro, lo que va a suceder, el juicio en el futuro, Dios nos va a juzgar, sino que ocurre en el presente a través de la relación con Cristo. Ahora lo aplicamos en el sentido espiritual. Nuestro juicio, queridos amigos, es revelar nuestra realidad, cómo estamos viviendo, eso nomás. Ahora, aquí y ahora ya se revela. Y entonces, la crisis no es simplemente una condena, sino que es una separación entre luz y tiniebla, es decir, ¿cómo pues yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en luz o estoy viviendo en tinieblas? Esta es mi realidad. Entonces ahí entramos ya en el juicio, queridos hermanos. No hace falta que Dios venga y te juzgue,
porque en dema hoy la ley juzgágina, porque al revelarse la verdad, vos ya sabes en qué camino estás. No hace falta que alguien venga y que te juzgue. No hace falta que Dios venga y te diga, te voy a mandar al infierno. Porque en D es revelada de verdad y cuama va para la yaporeína. De mondán, de yapún, de corrupto, etcétera, y todo lo que vos quieras. ¿Entienden? Entonces no hace falta que nadie venga a condenarte, porque el juez lo que hace es simplemente revelarte tu verdad. Mira, mi hijo, esta es te dan de cuatia ponaiterei, mi hijo, directo al cielo. Bueno, ¿qué nos enseña entonces esto, querido hermano? Cristo tiene autoridad divina para juzgar. El que tiene autoridad. Pero, viste que Cristo también no es que te va a mandar al infierno o al cielo, sino que te va a revelar tu verdad nomás. Este es el camino que vos hiciste en tu vida. Esto te pertenece a vos, esto te pertenece a vos. ¿Entendiste? Debe ahí que si acaso eran de tarjeta, plateas en dejar, esto mi hijo por aquí te va a ir porque pega la platea. Este aquí, no, pegamos gradería, ve. Este aquí, damos arco cupé, ve. O sea, esto te pertenece a vos porque en de Huerulan de Cuatiares acá. Movar la de J. Otro. El juicio es revelación de la verdad, no solo condena, es revelación de la verdad. Dios revela tu verdad y nada más, nada más. No es condena, es revelación de la verdad. Shofet. Tercera enseñanza, el Hijo del Hombre une lo divino y lo humano. El Hijo del Hombre une lo divino y lo humano, es decir, los dos aspectos estuvimos mirando. Lo que nosotros hacemos aquí en tierra es lo que nos relaciona también lo que nosotros le llamamos la construcción del reino de Dios, nuestra vida eterna. Une el Hijo del Hombre, por eso pues se llama encarnación, lo divino que se hace presente. Y ahora, lo humano, el encarnado, el Cristo, es nuestro espejo. Las 10 diferencias de Guibeme, va a faltarse una, va a mejorar una. Ñamañá que na la ñan de 10 diferencias, listo pa. Peñan de ya no debe ñañemoía ya es. Aquí está el verdadero, Jesús. Y yo soy esto. ¿Qué va lo que me falta? Va a completar a las 10 diferencias. Dale, fuerza, ánimo. Lo cuarto como enseñanza es que la relación con Cristo define el destino humano. La relación. Por eso yo le estaba diciendo las 10 diferencias. Vamos a relacionarnos y vamos a poner ahí. Vamos a poner la imagen. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Cristo me pide? Su encarnación, su realización. Generosidad, entrega, testimonio, ejemplo. ¿Qué es lo que me falta de la personalidad de Cristo en esa diferencia que existe con el Cristo que es modelo, encarnado? Y por último, una quinta enseñanza. La justicia divina es cercana y es encarnada. Queridos amigos, esto es lo más lindo. Es cercana y es encarnada. Y porque justamente no vamos a hablar cuando yo me muera en el futuro. Juan no dice eso. Aquí está, es cercana, en el sentido que ahí está contigo. Pero es encarnada, es decir, en tu propia realidad, lo que vos haces, cómo lo haces, para la construcción del reino de Dios o la construcción también de nuestra propia fosa, ¿verdad? Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.